¿Sabías que los tolupanes han utilizado plantas como la mimosa tenuiflora en sus brebajes medicinales durante siglos? Esta planta, también conocida como tepezcohuite, es famosa por sus propiedades regenerativas y se cree que puede inducir estados alterados de conciencia durante las ceremonias de curación. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y conoce más acerca de grupos indígenas. Esto es One Podcast. ¿Cuáles son las principales bebidas que consumen como tribu? Mire que hasta eso se está perdiendo porque al final, como le decía, todas las comidas que nosotros, los padres, nos enseñaron a comer, pues nosotros mismos vamos perdiendo como eso. Por ejemplo, decir el pozol, la gallina india, muchas comidas, tracciones que nosotros teníamos. Número uno, es nosotros, ¿verdad? Como padres que no los enseñaron, o no le estamos enseñando a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Qué es ser un indígena? ¿O cuál es el derecho de ser un indígena? Pero hay un trago, ¿verdad? No Sí. recuerdo el nombre. Bueno, cuando yo comencé, mi papá lo que manejaba era, bueno, le decíamos chicha. Chicha. Chicha es una bebida que es medicinal, pero también si usted la deja que agarre fuerte, también se embola. Entonces, desde allí, otra es la famosa cususa que le Cususa. la que se echa más acá para esta parte, pero sí se consume también. ¿Y esa con qué está hecha? ¿Con maíz? Esa se hace con maíz. Y la chicha que le decimos nosotros esa es de calahuala. O sea, hay un montón de plantas que se hace. Es decir, la calahuala es una que se pega en la que conocemos nosotros acá, el manaco. Manaco. Esa se pega en el tallo del manaco. Entonces, me acuerdo que mi papá iba y la arrancaba y pelaba porque es como una yuquita. Entonces, tiene guate por encima. Entonces, esa yuquita se pela, bien peladita, y se machuca y se echa en un traste, pues. O sea, cumbos decimos nosotros acá, ¿verdad? Antes la hacían en cumbos de calabaza, ¿verdad? O en apaste la hacían antes también, de barro. Se hacían las tinajas y ahí echaban la calahuala como 8 días, para 8 días que solo se le estaba botando el agua. A los 8 días se le echaba nueva agua y ya se le aplicaba un poquito de antes usaba mi papá caldo de caña. Caldo de caña. Caldo de caña. Y si no, la rapadura de dulce. Y queda bastante fuerte, me imagino. Mire, si usted la quería como una bebida natural, que decir, yo no tengo vicio de embolarme o no me gusta el alcohol, entonces la usaba así, dulcita. Ajá. Y usted, o sea, la podía tener hasta por agua del tiempo porque es medicinal. Ajá. Pero también cuando ellos les gustaba embolarse, ¿verdad? Le dejaban que se pusiera fuerte y también se embolaba. Como un traguito. Sí, ya lo manejaban como un trago porque eso se daba antes. Ajá. Y hoy todo eso lo hemos venido perdiendo. Igual, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando mi papá, él no pagaba mozos para sembrar sus milpas, sino que él lo hacía, o sea, toda la gente iba porque él lo que se preparaban eran unas ollas de comida, el famoso arroz de maíz que le decíamos nosotros, la gallina india, todo eso. Entonces, eso como que nosotros lo hemos venido perdiendo. Pero en mi conocimiento, pues eso el famoso fustión, ¿verdad? Que nosotros los criamos comiendo ese fustión. Fustión. Eso es un caracol que se da en el agua. Ajá. Solo que ahora hay uno que no sé de dónde lo trajeron, que ese es grande. Pero el que nosotros comíamos acá había que ir a buscar a las quebradas porque es pequeño. Y hablaban de otro, no sé si era trago o era comida, pero era un gusano también. Ese es el chijil, pero el chijil nosotros como etnia en la tribu Mina Honda no lo hemos implementado. Porque se ha dado aquí en la zona de Francisco Morazán, allí es donde más pues se da, y acá para el lado de Olanchito. O sea, busca esas zonas más montañosas, pero como el problema que ha habido en Trío Mina Honda, eso es, ¿verdad? La forestación. Entonces eso nos ha llevado que muchos alimentos tradicionales que nosotros hemos tenido, pues se vayan perdiendo.
por lo que es la riega de químicos y todo eso, todas esas plantitas que nosotros los servían como alimentos, pues se han estado como muriendo, ¿verdad? Porque la misma mano de nosotros mismos, ¿verdad? Hemos como quitado, ¿verdad? Esas plantas, ¿verdad? Y casi siempre en estas comunidades se escuchan hablar de secretos que los abuelos tenían o de consejos de remedios caseros y demás. No sé si usted tiene algunos así que contar, alguna hierba que usaban, alguna planta medicinal que ustedes utilizan actualmente. Sí, mi mamá es una de ellas que conserva eso. Es decir, si a usted por un dolor de cabeza no va a venir acá, o por una tos no va a venir uno acá, sino que está el jengibre, está la valeriana, está el zacate limón, el limón indio, el naranjuario. O sea, para controlar toda esa clase de enfermedades. Vaya, por ejemplo, nosotros cuando el COVID, Ajá. o sea, no tuvimos ese problema. Porque si nos da una calentura, o sea, tenemos las plantas necesarias, ¿verdad? Para poder implementar, ¿verdad? Lo que a la enfermedad que venía. Entonces nosotros nada más nos venimos a poner la inyección porque, ¿verdad? Era como un compromiso del gobierno, ¿verdad? Es decir, el que no ande vacunado no va a poder ni circular. Es cierto. Entonces nosotros por eso le digo, pero no, todavía mi mamá conserva eso. O sea, ella la busca mucha gente, ¿verdad? Para que ella pueda cocerles aguas caseras, ¿verdad? Y eso no es que le va a tener el resultado al momento, ¿verdad? Pero es una medicina eficaz. Y lo interesante es que es natural y ustedes lo tienen a mano, ¿verdad? Claro, no vamos a gastar, como dicen, una empira para poder implementar, ¿verdad?, las medicinas que tenemos dentro de lo que es la familia. Guan.